Conmigo y hoy me va a estar acompañando Eric Gómez, director de ventas para México y Latinoamérica de Qualys. Vamos a dividir esta charla en dos partes específicamente, una de ellas un poco más teórica alrededor de la problemática en relación con el proceso de gestión de vulnerabilidades. Y Eric nos va a estar acompañando en la parte final o en la segunda parte en relación con cómo con un fabricante como Qualys podemos fácilmente resolver muchas de estas problemáticas. Al final también, y quiero recomendarles, pues ahí estamos haciendo la invitación, está el micrófono, la plataforma que usamos que es Meet. Básicamente cada uno tenemos el control de la misma, entonces les sugiero y les recomiendo enormemente mantener sus micrófonos en silencio. Por favor, vayan planteando las preguntas que consideren necesarias en el chat. Ahí las vamos a estar consolidando y si surgen durante la presentación, para al final de la sesión resolver todas estas inquietudes de manera conjunta junto con Eric. Y también solo recomendarles dos cosas adicionales. Uno, tenemos una encuesta que les vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos, que será de muchísima ayuda que puedan participar en la misma, que nos puedan dar su feedback alrededor de la sesión y de cosas que probablemente estén interesadas y que quieran ver en las próximas sesiones que estaremos trabajando. Y por último, pues vamos a tener al final de este webinar, vamos a tener, presten bastante atención como en relación con lo que vamos a estar conversando. Vamos a tener un pequeño sorteo, vamos a usar Kahoot, para los que no lo conocen, aunque al final les doy las instrucciones, con algunas preguntas y específicamente sobre lo que conversemos en el webinar. Y entonces pues podrán participar ahí en dos premios que les estaré contando, digamos, al final de qué se tratan. Bueno, iniciemos en materia. Entonces, alrededor del tema de vulnerabilidades, pues definitivamente eso es una problemática que todas las organizaciones viven definitivamente día a día. Es un tema de no acabar. Básicamente, la gestión de vulnerabilidades se ha vuelto un dolor de cabeza dentro de las organizaciones. Y eso también, ¿por qué sucede? Si uno mira un poco alrededor de esto, es el estado en que están las vulnerabilidades hoy. El NVD, digamos, por ejemplo, es una gráfica bastante diciente de lo que supuestamente va a pasar finalizando el 2020. Esta estadística está tomada hasta abril de 2020 aproximadamente, pero se estima que 25.000 vulnerabilidades terminen cerrando durante este año. Va a ser el valor más alto durante los últimos 10 años. Eso es bastante curioso porque los últimos 3 o 4 años yo he venido diciendo este va a ser el valor más alto durante los últimos 10 años. Y el 2021 seguramente va a ser el valor más alto durante los últimos 10 y así sucesivamente. Básicamente es el reflejo de lo que está pasando al nivel de incremento de vulnerabilidades, porque obviamente hay más dispositivos conectados, porque hay cientos y miles de dispositivos, incluso que ya se salen de nuestro control, como los de IoT, etcétera, pero que están presentes vulnerabilidades y que son aprovechados para ser explotadas esas vulnerabilidades y tomar control no sé, de nuestra información, de nuestros activos, etcétera. Esta investigación claramente es un reflejo, y vuelvo y repito, de la situación en la que estamos involucrados. Y cuando uno ve esta gráfica, pues se vuelve de alguna manera abrumador saber que hoy tengo que lidiar ya no con las 2.000 que me entregan en mis reportes quincenales o semestrales, sino con 10.000 y probablemente esto va a seguir aumentando. Entonces, en esa medida, pues, vuelvo y lo repito, es un proceso realmente abrumador para las organizaciones. Y lo más importante es que, o lo más crítico dentro de este proceso es que esto requiere la participación de múltiples equipos para solucionar estas vulnerabilidades dentro de la organización. Y aquí las complejidades se han venido incrementando de manera significativa. ¿Por qué? Porque tengo que colaborar con múltiples equipos, vuelvo y repito, que probablemente ni siquiera entienden la problemática de estas circunstancias alrededor de vulnerabilidades y necesariamente empieza a generar unas fricciones dentro de la organización eh, en las responsabilidades de qué, cómo, cuándo. Entonces, creo que para todos es una realidad. Esto no es una situación nueva. Yo creo que todos los que están participando y me están escuchando viven este problema.
y uno se encuentra con dos tipos de circunstancias dentro de la organización, ¿no? Digamos, dos tipos de áreas para generalizarlas desde un punto de vista mucho más holístico, y es el equipo de seguridad que persigue, digamos, unas iniciativas particulares y está en relación de riesgos, y es reducir el riesgo de exposición de la organización. Pero el equipo de TI entiende la circunstancia, pero es el que tiene que lidiar con la ejecución real del cierre de brechas o el cierre de vulnerabilidades. Entonces es indudable que las fricciones dentro de las organizaciones cada día están creciendo frente a este nivel de responsabilidad. Y eso necesariamente hace que el tiempo de la aplicación de un parche, por ejemplo, para resolver de manera definitiva una brecha o una vulnerabilidad, se incremente dramáticamente. Entonces, esas son dos situaciones que para ustedes no es, seguramente no es ajena. Ahora, ¿qué está pasando con esas cantidades de vulnerabilidades? Que definitivamente, pues, los falsos positivos se han venido incrementando de manera significativa, pero sobre todo porque tampoco tengo manera de poder resolverlas de manera efectiva en un tiempo efectivo. Pues es cantidades inmensas de vulnerabilidades y los retrasos pues son significativos. Y es muy normal hoy que las organizaciones digan, hago un análisis de vulnerabilidades en marzo, voy a tratar de resolverlas en abril, pero estoy seguro que llegamos al siguiente marzo del siguiente año y todavía contengo las del año anterior o tengo algunas por ahí, digamos, del año anterior. Y eso, pues, si vamos año a año, definitivamente termina siendo bastante complejo para manejar. Ahora, desde Bisecure un poco nuestra propuesta es alrededor de cómo hacer gestión de vulnerabilidad es un concepto, digamos, no nuevo, eh, no nuevo definitivamente, pues viene, digamos, probablemente por muchas regulaciones o mejores prácticas se viene impulsando hace muchísimos años. Pero un poco nuestra visión alrededor de esto es poder hacer esto de una manera continua. O la invitación, digamos, de este webinar, y se lo vamos a mostrar un poco más adelante con Eric, es cómo podemos resolver estas circunstancias o estas problemáticas. Primero, si trabajamos con una visión un poco más en tiempo real, eh, real, pena la redundancia, pero efectiva, uno, y eso se hace con una perspectiva realmente continua del ejercicio de vulnerabilidades. Hacer esto en ciclos periódicos está siendo poco efectivo, porque mientras voy cubriendo estos procesos, pues claramente las brechas siguen aumentando, las vulnerabilidades siguen aumentando, e incluso durante esas brechas, pues puedo tener muchos de mis activos o muchos de mis datos vulnerables, eh, mientras vuelvo y cierro las otras. Muchas de las excusas alrededor de hacerlo así es no tengo tiempo, no tengo el ancho de banda para soportar y resolver. Pues aquí es una invitación, puede ser un poquito arriesgado, digamos, de alguna manera dentro de las organizaciones obtener o resolver esta problemática, incluso agregándole un poco más de velocidad, pero les vamos a demostrar que definitivamente esto se puede hacer. Ahora, dentro de un ciclo de vulnerabilidades, solo quiero para enfatizar claramente dos aspectos importantes aquí. Uno es, pues el ciclo de gestión de vulnerabilidades no ha cambiado realmente a lo largo del tiempo, y empieza por un proceso de hacer un inventario y descubrimiento y hacer un mapeo de todos los elementos involucrados. Aquí ha pasado algo interesante, y es hacer un inventario no es solo definitivamente coger un listado de IPs y ponerlas en una herramienta. Es realmente poder empezar a obtener información de valor de esos dispositivos. ¿Para qué? Para que la precisión a la hora de descartar o no vulnerabilidades pues sea muchísimo mayor. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque pues una IP, pero necesito saber realmente qué hay dentro de esa IP, qué condiciones existen, qué sistema operativo, qué aplicaciones, qué cosas están corriendo dentro de la misma, pues es bastante valioso dentro, digamos, del proceso de gestión de vulnerabilidades. Eso sigue por una etapa de detección, que es básicamente la ejecución eh, o la identificación de las brechas a través de la ejecución del análisis de vulnerabilidades, ya sean vulnerabilidades o dispositivos o tecnologías externas o internas dentro de la organización, no importa, digamos, la ubicación, o incluso en nubes o incluso en contenedores, obviamente la gama o dispositivos IoT o dispositivos de redes industriales, etcétera. Es decir, hoy el modelo definitivamente va ampliándose
o la gama, digamos, de dispositivos sobre los que tengo que evaluar se va ampliando de manera significativa, claramente dependiendo del contexto organizacional. Ahora, la siguiente etapa es clasificar y ahí obviamente establecer las prioridades correspondientes. Entonces, cuando yo hago un inventario efectivo, pues la clasificación y la reducción de falsos positivos, además de lo que me ayuden las herramientas tecnológicas, pues termina siendo muchísimo más interesante o muchísimo más preciso. Ahora, perdón, aquí estoy dándole clic, me disculpan, ya, listo. ¿Qué viene realmente dentro de este proceso? Y es el cierre de brechas, como la última etapa. Y aquí, probablemente en las 3 etapas anteriores, todo el mundo dice, no, ya lo he hecho, ya sé cómo trabajarlo, pues así lo hago, es un proceso, realmente aquí no hay nada nuevo, es un proceso, digamos, muy tradicional, pero el cierre de brechas es donde está la mayor dificultad, definitivamente. Y está la mayor dificultad porque cuando yo empiezo a unir todo este ciclo es, pues cierro brechas, pero cierro porque me toca cerrarlas, pero realmente no hay una priorización efectiva de cuáles brechas debo cerrar o cuáles no. Eso es clarísimo. ¿Y por qué pasa? Porque desde la primera fase de hacer un inventario mucho más preciso o incluso correlacionar las vulnerabilidades que están presentes dentro de mi ambiente con el ambiente externo tampoco es efectivo. Entonces, eso es lo que está agregando complejidad. Entonces, aquí en el cierre de brechas hay dos perspectivas que yo les hablaba ahorita. Hay unos equipos preocupados por el riesgo y cerrarlas y otros por el impacto operacional o incluso el impacto que podría tener dentro de sus aplicaciones de negocio la aplicación de un parche. Esa es la etapa más compleja y aquí también podemos ayudar y resolver algunas de estas circunstancias. Entonces, manejar un ciclo de esta manera, pero ojo, sobre todo continuo, es una de las claves importantes dentro del proceso. Entonces ahí ven unos circulitos, la idea es realmente hacer esto. Ahora, ¿cómo? Ya lo vamos a ver, pero ese es uno de los retos importantes en relación con la gestión de vulnerabilidades. Y sobre todo también y una invitación acá es cómo yo puedo obtener o cómo yo puedo usar esta información de valor dentro del proceso de gestión de vulnerabilidades, que no sea por cumplir, que no sea cada 6 meses, sino que realmente en tiempo real, vuelvo y repito, pueda integrar con otro tipo de tecnologías como un CIEM o un IPS para obtener, digamos, o realmente hacer mucho más efectiva la reducción de mi superficie de ataque de manera continua. Ese es uno de los propósitos definitivamente. Y por último, agregar dentro del mismo ciclo, que es una parte bien interesante y es la gestión bajo el mismo ciclo, pero de líneas base de seguridad. Poco trabajado realmente, pero ¿cómo puede hacer esto? Ahora, uno de los grandes retos, y ahorita Eri ya continúa contándoles un poco cómo estas cosas se resuelven, es hacer todo esto desde un mismo punto, hacer esto consolidado, tener la experiencia, el conocimiento para poder desarrollar y aplicar y aprovechar las mejores bondades tecnológicas que nos ofrecen muchos fabricantes en relación con esto, eh, para realmente que este proceso no esté realmente en papel y sea mucho, mucho más efectiva para dentro del proceso de gestión de amenazas de la organización. En esa perspectiva, nosotros desde Bisecure hemos venido trabajando con Qualys hace ya varios años. Y hoy Eric va a venir a presentarnos algo y me enorgullece, digamos, saber la evolución que hemos venido teniendo con este fabricante, con un nuevo concepto que apoya muchas de estas cosas que les he venido comentando alrededor de la gestión de vulnerabilidades. Se llama VMDR, ya Eric nos va a contar con mayor detalle. Eric, dale, si quieres puedes continuar. Muchas gracias, John. Voy a hacer switch a la presentación. Déjame. Ok, bueno, muchas gracias, John, y buenos días a todos nuevamente. Como John lo comentó, yo soy el director para Qualys en el área comercial para lo que es México, apoyando toda la parte de Latinoamérica. Y efectivamente, hoy una de las problemáticas que comentaba John, pues básicamente es el tema del poder, primero tener un contexto en términos de cuál es toda la infraestructura que tenemos, el poder unificar todos los grupos de trabajo en un solo camino, es también un poco complejo. Veíamos pues que esos trabajos, pues esos esfuerzos de poder unificar estas áreas traen muchos
retrasos, traen muchas complejidades, ¿no? Y esas complejidades, pues al final arrojan temas de falsos positivos. El proceso que efectivamente comentaba John es el proceso, pues digamos, marco de todo lo que es la gestión de vulnerabilidades. Claro que ellos pues agregan ahí temas de valor que son bastante importantes, y uno de esos temas de valor pues es básicamente estas herramientas como la que nosotros ofrecemos. Qualys, generalmente, pues no sé si muchos o algunos de ustedes ya la conocen, es una empresa que se encarga del tema, se conoce mucho con el tema de análisis de vulnerabilidades. Sin embargo, hemos evolucionado a un punto en el cual hoy día estamos presentando este producto que es Vulnerability Management Detection and Response. Básicamente lo que permite es el poder generar un descubrimiento, una evaluación, una detección y respuesta inmediata al tema de vulnerabilidades y al tema de la remediación como tal, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esta solución? Uno de los procesos, y ustedes se irán dando cuenta que esto va muy alineado al proceso general de la administración de vulnerabilidades, que es el que mencionaba John. Yo creo que el punto en el cual tendríamos que partir es el punto en el que tendremos que hacer un descubrimiento, una identificación de los activos. Hay una frase muy cierta y yo creo que ustedes la deben de tener en mente, y si no, pues yo les pido que se la aprendan mucho. No podemos proteger lo que no vemos. Y hoy muchas de las organizaciones desafortunadamente no tienen esa visibilidad. Primero, porque la logística para poder la visibilidad en organizaciones grandes es bastante complicada. Y segundo, porque quizá no tienen las herramientas adecuadas. Lo primero que nosotros tenemos que empezar a hacer es empezar a identificar los activos. Nosotros esa identificación de activos la hacemos a través de agentes, la hacemos a través de escáneres virtuales, escáneres físicos, las hacemos a través de conectores de nube, por ejemplo, conector hacia Amazon, conector hacia Azure, conector hacia Google, agentes que se pueden instalar en lo que son todos los dispositivos Dockers, ahora que están muy, digamos, en auge esta tecnología de los Dockers. La hacemos a través del uso de los escáneres pasivos. Y esto es bastante importante porque un escáner pasivo, el escáner pasivo que nosotros ofrecemos es un escáner que te permite tener visibilidad sobre lo que son los dispositivos no administrados. Los dispositivos mencionados, los agentes, los escáneres, los conectores de nube, son dispositivos, digamos, o son herramientas que nos permiten tener un control o administración sobre algunos dispositivos y que nos permiten tener esa visibilidad, porque al final del camino sabemos dónde están instalados. Los que no sabemos son los más importantes, los Passive Network Scanners. Nos van a permitir identificar smartphones, tabletas, equipos de comunicación, equipos nuevos de workstations, servidores, etcétera. Y esos son los equipos que tenemos que empezar a tener en el radar. Este descubrimiento lo hace de manera automatizada, no necesitamos hacer una programación. En el caso particular de los escáneres virtuales o físicos, ahí sí se tiene que hacer un análisis, digamos, bajo demanda, pero en el caso de los agentes, en el caso de los conectores, en el caso del Passive Network Scanner, la detección es prácticamente en automático. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada y eso ahorra de verdad mucho tiempo, de verdad mucho tiempo. Una vez que estos activos están identificados, pues lo importante también es tener un inventario de software y de hardware. Hoy día, insisto, por las problemáticas que ya comentó John y las que yo también comenté al inicio, esas logísticas tan complejas, es muy complicado el poder tener un inventario al 100% de hardware y de software. Hoy, por ejemplo, muchas de las organizaciones, uno de las categorías bien importantes, creo yo, que necesitan tener visibilidad es el poder descubrir todo el software que está en end of life y el software que está en end of support. Si ustedes no, digamos, identifican ese software, difícilmente vamos a poder generar una buena protección. E insisto, no podemos proteger lo que no conocemos y lo que no vemos. Si no tenemos claro cuál es ese software, ustedes van a poder intentar hacer remediaciones y parcheos. Y digo intentarlo porque ustedes bien saben que todo el software que está en End of Life y en End of Support difícilmente van a poder tener un parche del fabricante. Esos ya no existen, ya están obsoletos y tenemos que seguir dando. Entonces,
eso genera más complicaciones al tema del ciclo de vida de la administración de vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque genera más logística, genera inclusive hasta más costos, porque ustedes tienen que empezar a generar temas de workarounds que les permitan mitigar lo que un parche pudiera estar mitigando. Entonces, esa visibilidad es la que necesitamos tener. Y también nos permite tener en esta identificación de activos el etiquetado y clasificación de la información, que es lo que comentábamos. Te podemos dar dentro de ese inventario toda la clasificación de cuál es el software que tienes por sistema operativo, por plataforma, software para clientes, software para servidor, todo el software end of life, end of support, el hardware que puede estar obsoleto, etcétera, etcétera. Una vez que hemos hecho esta detección del universo que comprende su infraestructura, pues viene todo el tema de detección de vulnerabilidades y de configuraciones erróneas. Esto lo hacemos a través de poder tener un agente con los equipos, el cual de manera, digamos, automática, te permite tener en tiempo real la información de todas las vulnerabilidades que tienes a nivel sistema operativo, a nivel aplicaciones, y la información de las configuraciones que pudieran estar en incumplimiento con algún estándar. Si ustedes, por el giro en el cual se encuentran en la empresa, necesitan estar cumpliendo un cierto nivel de seguridad, un hardening muy particular, independientemente de que ese hardening pueda estar asociado a alguna mejor práctica, algún framework en particular, ustedes pueden mapear ese hardening dentro de la suite, dentro de la aplicación, y estar monitoreando que ese hardening se siga cumpliendo. Si no tienen un hardening, pueden empezar a hacer esa alineación de toda su infraestructura a ese hardening. Ese es, digamos, el objetivo. Una vez identificados, entonces ahora sí tenemos que empezar a hacer la detección de todas las vulnerabilidades y todas las configuraciones erróneas. Una vez que hemos priorizado estos riesgos, pero una vez que hemos identificado estos riesgos, lo que hacemos con VMDR es una priorización que nos permite, digamos, analizar todas las vulnerabilidades que hemos determinado en los equipos, que hemos encontrado en los equipos, y que nos permite hacer, digamos, a través de un aprendizaje automático, una priorización tomando en cuenta la vulnerabilidad y tomando en cuenta los parches que pudieran tener. Esto al final del camino lo hacemos a través de lo que llamamos nosotros identificadores de riesgo en tiempo real. Son identificadores que nos permiten asociar de manera inteligente las vulnerabilidades con estos identificadores y al mismo tiempo de revisar, digamos, el tema de qué parches tiene disponibles para que con base en esa información y en base en todo ese análisis se haga una priorización de la información y al final del camino el objetivo es que con esa priorización ustedes puedan tener la oportunidad de ser más específicos, de ser más efectivos, de ser más eficientes en el tema de remediación. Muchas de las problemáticas que decía John es cuando tienes tú puedes tener una solución o un proceso de administración de vulnerabilidades. El tema importante en la priorización es el tema de poder determinar qué es lo que vas a empezar a parchar. Y ahí es donde empiezas a tener muchos problemas, porque primero tienes que hacer un análisis muy completo, segundo tienes que empezar a determinar cuáles son los objetivos en términos de assets que tienes que empezar a mitigar, cuáles son los más críticos, cuáles son los de mayor prioridad, cuáles son los que tienes que empezar a trabajar. Y eso es, digamos, el trabajo que esta solución te permite ahorrar. Correlaciona, como mencionaba, de manera automática la información de las vulnerabilidades y los parches, lo que permite al final del camino tener una reducción de tiempo. Y todo esto lo hacemos desde la misma herramienta. Vamos a hacer un demo. Les voy a mostrar. Eric, mientras abres ahí el demo, digamos que puedo identificar aquí con VMDR, y solo para uno de los mayores beneficios es la priorización, claramente, como tú lo mencionas, y otro es la correlación entre las vulnerabilidades que se presentan y los parches que debería aplicar para esa vulnerabilidad. O sea, es lo que entiendo como en términos generales, si lo podemos ampliar en relación con eso. Sí, correcto, correcto.
Aquí el objetivo primordial que ofrece VMDR es que, primero, te permite tener esa visibilidad de todo tu entorno, no importa si son dispositivos que estás administrando o que no administras, ese es, digamos, el primer punto. Segundo punto, te identifica de manera automática todas las vulnerabilidades. Es decir, no tienes que estar preocupado por estar programando un escaneo y estar viendo a cada cuánto se va a actualizar la información. Prácticamente con los agentes se actualiza de manera automática y en tiempo real. Tercer punto, efectivamente te permite hacer una correlación de vulnerabilidades, que es ese análisis que identifica los riesgos y asocia esos riesgos a los indicadores de riesgo, digamos, que tenemos nosotros ya configurados. Una vez que tienes esa correlación, hace un segundo análisis y correlación entre las vulnerabilidades ya analizadas, esos riesgos, y los parches que pueda tener disponibles cada dispositivo. Y esa correlación te permite efectivamente hacer la priorización de cuáles son los activos que tú vas a empezar a remediar, cuáles son los activos que con los cuales debes de empezar a trabajar esos procesos de remediación y debes de enfocar y canalizar todos tus esfuerzos para la remediación. Ese es, digamos, el scope general que te permite identificación de activos, identificación de vulnerabilidades, correlación, priorización y el tema de, digamos, respuesta inmediata a través de la instalación de parches. Ok, de acuerdo. Bien, pues esta es nuestra plataforma, este es el VMDR. Lo que nos permite, pues es al final del camino tener toda la información de las vulnerabilidades que nosotros tenemos. Si vamos viendo los pasos que nosotros estamos mencionando a través del proceso, el primer paso pues tendría que ser el tema del descubrimiento. Lo que nos permite VMDR es tener todo un inventario cuando tenemos ya agentes instalados que nos permitan empezar a etiquetar ese software, que nos permitan empezar a tener claridad sobre cuál es el software que estamos usando dentro de la organización. Tenemos software como Linux, tenemos como Windows, software de networks, de Mac, etcétera, etcétera. Tenemos clasificaciones en donde nos dice cuál es el software que están utilizando los clientes, cuál es el software que están utilizando los servidores. Tenemos el hardware tanto para los clientes como para los servidores. Tenemos, por ejemplo, cuál es el end of life del sistema operativo, en donde, por ejemplo, si yo le doy clic aquí y me dice que es el Windows 2012 R2, pues me está dando toda la información de cuáles son los equipos que tienen este sistema operativo que ya está en end of life. Entonces, a ustedes aquí pueden empezar a hacer toda la gestión para determinar cuáles son las categorías, cuáles son los activos y empezar a tener esa visibilidad que yo mencionaba. Insisto, esto es la visibilidad que ustedes van a tener hacia los activos que ya están siendo administrados. Dime. Te interrumpo solo un poquito ahí, solo para reforzar un mensaje en relación, por ejemplo, está súper bueno lo que estás mostrando en relación con End of Life. Eso es una realidad que se vive, aquí podemos obtener visibilidad definitivamente en relación con esto y recuerden que en nuestra estrategia planteábamos cómo integrar esto, por ejemplo, a un servicio o a unas características de servicio como parcheo virtual. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener la visibilidad, pero claramente muchas organizaciones no pueden salir de los 13 servidores de manera inmediata. Habrá un proceso de migración, pero en el entretanto sucede eso, pues puedo utilizar, por ejemplo, parcheo virtual para cubrir algunas de esas vulnerabilidades, solo para complementar un poco el mensaje que hablábamos al principio en relación con el ciclo de gestión de vulnerabilidades. Dale, continúa. Correcto. Asimismo, ustedes pueden empezar a categorizar todo su software. Y aquí también viene otro punto importante. ¿Cuál de todo el software que ustedes ocupan es software comercial? Y es decir, que ocupa una licencia que ustedes pagaron. ¿Y cuál de todo el software es open source? Ese es también otro de los problemas importantes en el cual debemos empezar a tener visibilidad. Muchos de los productos open source pues, son difíciles de poder tener actualizaciones o actualizaciones que nos permitan corregir al 100% todas las fallas. Entonces, aquí ustedes pueden tener
toda la información de cuál es el software que puede estar en sus organizaciones a nivel cliente y a nivel servidores. Por ejemplo, si me voy a nivel servidores, pues quiero ver en mis bases de datos cuál es el software open source que estoy ocupando para poder empezar a tener esa visibilidad. A mí lo que me preocupa más es el open source que el comercial, porque al final del el comercial ustedes pueden programar cuáles son todas las, el software que ustedes van a tener, digamos, en una actualización, digamos, de manera automática. El open source, pues en realidad no es así. Entonces, ustedes pueden empezar a determinar toda esta inventario, toda esta información. Para temas de networking, también les permite identificar cuál es el software que están utilizando. Desafortunadamente, pues los presupuestos a veces no alcanzan y tenemos que echar mano de muchos de los productos open source, pero pues esto nos permite tener esa visibilidad sobre todas aquellas herramientas que estamos utilizando e insisto, que permitan ayudarnos a ser más efectivos y más eficientes en nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, esto estamos hablando de dispositivos administrados. Yo les decía, bueno, ¿y qué pasa con los dispositivos no administrados? Es decir, ¿qué pasa cuando José Ramírez llega a su lugar, a su oficina, lleva el portátil de su casa, desconecta la laptop que le dan en la oficina, conecta su portátil y listo, ya tiene internet porque necesita actualizar, necesita hacer algunas cosas? Pues ese software, de alguna manera, o ese equipo, hardware, software, de alguna manera, pues está fuera de lo que son las políticas de configuración de lo que ustedes tienen en la organización y al mismo tiempo está fuera de la visibilidad que ustedes puedan tener. Con el Passive Network Scanner, nosotros podemos hacer esta detección de todos los equipos que puedan estar conectándose hacia nuestra red. Si yo le doy a clic en Windows, me va a mostrar todos los sistemas operativos que yo tengo de Windows que se están ejecutando en la organización. Yo, por ejemplo, inclusive, no nada más me dice cuál es el IP y cuál es el sistema operativo. Yo puedo ver detalles de este sistema, el cual me va a decir, mira, la información del sistema, pues es la que yo puedo ver por fuera, es un sistema Windows que no está identificado cuál versión es, la información de red, cuáles son la IP que está utilizando, cuáles son los puertos que está en este momento utilizando y cuál es el tráfico que tiene generándose. Y entonces aquí te puede decir, mira, tiene tráfico hacia lo que es servicios web. Y entonces yo le doy un clic aquí y me puede dar toda la información del tráfico que está generando tanto de ingreso como de egreso hacia la red. Entonces, esto también te permite tener identificado estos dispositivos que no están siendo administrados, te permite identificar el tráfico que pueden estar generando. Me decía hace muchos años una persona que conocía, una de las maneras que nosotros identificamos cuando hay un comportamiento anómalo en las redes es identificar el tráfico de salida y el tráfico de entrada. Si el tráfico de salida empieza a generar empieza a hacer un incremento en el mismo tráfico, seguramente algo está pasando en la red. Entonces, es importante empezar a tener este tipo de visibilidad. Insisto, estos son los dispositivos no, digamos, administrados. Y así como podemos determinar que tenemos un Windows, pues también podemos determinar, por ejemplo, smartphones. ¿Cuántos smartphones tenemos? Smartwatch, tablets, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, tenemos 4 Samsungs. Ah, pues mira, estos Samsung son estos Samsung que tienen este Android y tenemos este Samsung Galaxy A9, Galaxy A5, M30, etcétera, etcétera. Y de la misma manera podemos hacer la misma identificación del tráfico que pueda tener este dispositivo. Entonces, el punto aquí es poder tener esta visibilidad que yo les mencionaba al inicio, que es, si no tenemos esta visibilidad, difícilmente vamos a poder generar una estrategia de protección o de reducción de riesgos que nos permita ser exitosa. Entonces aquí igual podemos yo ver el tráfico de lo que entra y sale de la solución, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos identificado este tráfico, una vez que hemos identificado que ya tenemos dispositivos conocidos y administrados porque tenemos un agente en esos dispositivos, y esto al mismo tiempo nos permite identificar dispositivos que son de la empresa, pero que no están registrados con un agente. Entonces, al mismo tiempo, una vez que los identificamos, podemos hacer la instalación del agente. Una vez que el agente está instalado, pues prácticamente lo que vamos a poder empezar a obtener pues son todas las vulnerabilidades y de manera automática. Aquí ustedes no tienen que hacer un scan, no tienen que hacer nada. Automáticamente los escáneres empiezan a alimentar la información hacia nuestra consola
y la información empieza a llegar de manera automática. Ustedes pueden hacer los scans en el caso de que tengan equipos de comunicación, que a esos equipos efectivamente no se les instalan agentes. Ahí tenemos que echar mano de los otros dispositivos que comentábamos, como un escáner físico o un escáner virtual. Y esa información nos la va a arrojar aquí. Esos equipos sí tendrán que tener una programación de los análisis para poder empezar a obtener la información, ¿de acuerdo? Pero eso lo podemos hacer aquí en la parte de scans, en donde podemos nosotros tener toda la programación de los scans que vamos a realizar. Entonces, una vez que tenemos la información, una vez que ya extrajimos la información de los dispositivos, vamos a empezar a hacer la priorización, que aquí es donde empieza la magia de este producto. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del inventario, del Global Asset IT Inventory, podemos hacer un etiquetado de los activos. Podemos empezar a ordenar los activos por diferentes, digamos, categorías. Yo, por ejemplo, hice grupos de workstations, hice grupos de Azure, hice grupos de Cloud Agents, que son todos los equipos que tienen agentes, los Dockers, etcétera, etcétera. Vamos a agarrar los workstations, los Windows. Entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Cómo funciona VMDR? Yo selecciono todos los equipos que son Windows Workstations, que son todos los equipos que tienen esta etiqueta asociada, y lo que me dice es que todo este conjunto de equipos, que son 401 dispositivos, me generan 104,000 vulnerabilidades, y estas son las vulnerabilidades por categoría: críticas, altas, más bien por severidad, críticas, altas, medias, bajas, ¿de acuerdo? Y estas son las de información. Entonces, tengo muchas vulnerabilidades críticas y muchas vulnerabilidades altas. Tenemos que empezar a enfocarnos sobre esas vulnerabilidades. Automáticamente, Qualys, la correlación que hace es que asocia esas vulnerabilidades con estos indicadores de riesgo de tiempo real. Estos indicadores ya son indicadores que nosotros hemos provisto a la solución para que con base en esa correlación se asocien a ellos. Los que están seleccionados por default, digamos que son los que nosotros recomendamos porque son los más comunes. Entonces, lo que me dice es, tengo estos dispositivos con estas vulnerabilidades, tienen este tiempo de vida, es decir, tienen más de 180 días activas estas vulnerabilidades que no se han remediado, están asociadas a estos riesgos y podemos manejar con estos filtros, más bien con estas attack surface, filtros, el poder de decir, bueno, yo quiero hacer un filtro por running kernel, o no lo quiero hacer. Quiero que me muestre todas las vulnerabilidades que están afectando a los kernels que están corriendo. O quiero que solamente me muestre uno, aunque tenga más de varios. Y así sucesivamente. Entonces, lo que tú vas a hacer es, una vez que tienes esta información, generas la priorización. Y lo que hace la herramienta es, de manera inmediata, te dice, sí, efectivamente, tenía 104,000 vulnerabilidades, analizamos 18,000 instancias, o 18,000, vulnerabilidades, de las cuales 355 han sido, digamos, las que tienen mayor prioridad. ¿Por qué? Porque estas vulnerabilidades son las que tienen más esta información asociada y tienen parches disponibles. Y entonces lo que te va a decir la herramienta es cuáles son todas las vulnerabilidades que estamos nosotros priorizando, que son estas 355, cuáles son los parches que tiene disponibles, que son 88 parches que tiene disponibles, que son estos, toda esta lista de parches, y te dice cuáles son los 397 dispositivos en los cuales hay que aplicar estos parches. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es reduciendo el tiempo de análisis, que este también es otro factor importante. Mucho del éxito del manejo de incidentes que podemos tener se da en el tema de seguimiento y en el tema de qué tan rápido puedes responder a un incidente que se pueda estar presentando. Y aquí, bueno, John no me dejará mentir, el tiempo de respuesta tiene que ser muy bueno para poder mitigar el impacto que pueda tener un incidente. Entre más tiempo nos tardemos en hacer la mitigación, más grave puede ser el impacto. ¿Okay? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es mitigarlo de muchas maneras. ¿Por qué? O reduciendo el tiempo de muchas maneras, porque la actualización de las vulnerabilidades es automático, el descubrimiento de los dispositivos en general es automático, y la automatización para hacer la priorización también es muy, muy rápida. Una vez que Eric, tenemos esta lista, dime. tengo una consulta. Muy buenos días a todos, compañeros.
En Bueno, la presentación de John nos mencionaba dos factores críticos en en el proceso de gestión de vulnerabilidades, que son la cantidad abrumadora de vulnerabilidades y los falsos positivos. Con correcto. esta priorización que nos están mencionando, en cierta manera mitigamos esa cantidad porque estamos ahí segmentando. En el caso de los falsos positivos, que todas las herramientas nos entregan falsos positivos, ¿Qualys nos ayuda de alguna manera o definitivamente los falsos positivos es un tema muy manual? No, no, muy buena pregunta. Y de hecho, déjame decirte que definitivamente podemos ayudarles por un simple hecho. Qualys es, sin temor a equivocarme, la única herramienta que está cumpliendo con un estándar de calidad llamado Six Sigma. El estándar de calidad de Six Sigma establece que para soluciones como la nuestra, el nivel o el número de falsos positivos que se puedan tener es de 3.4 falsos positivos o falsos negativos por cada millón de escaneo que realices. Y nosotros cumplimos ese estándar. Entonces, definitivamente sí ayudamos a mitigar esas vulnerabilidades que no sean falsos positivos o falsos negativos. Digamos, si tú generas 1 millón de escaneos, a lo mucho tendrás un número de 3.4 falsos positivos o falsos negativos. Pero sí, definitivamente ayudamos con ese punto en particular, que es el poder minimizar esos falsos positivos y el poder ser más eficientes en este tema de priorizar las vulnerabilidades para ir de un volumen de 104,000 vulnerabilidades a 355, porque imagínense, ustedes tienen un reporte de 104,000 vulnerabilidades, pues la primera pregunta es, oye, ¿por dónde empiezo, no? ¿Cuál es lo más prioritario? ¿Cuál es lo que necesito empezar a trabajar? Bueno, aquí está la respuesta. Lo que tienes que empezar a trabajar son estas 355 vulnerabilidades que se corrigen con estos 88 parches. Pero lo mejor de todo esto es que una vez que tú ya tienes estos parches, tú puedes generar desde aquí mismo una acción de remediación inmediata. Por eso es respuesta inmediata, porque tú seleccionas, digamos, los parches importantes o críticos, que son estos tres, y aquí yo le digo que cree un job para hacer la instalación del parche. Y automáticamente me switché a nuestro módulo de Patch Management, en el cual yo, a través de este módulo, ya tengo los equipos que son con etiquetas de Workstation. Puedo ser más selectivo y seleccionar los equipos a los cuales está siendo afectado esta vulnerabilidad. Y selecciono los equipos. Y una vez que selecciono los equipos, entonces hago yo la selección de los parches, que en este caso ya viene de manera automática porque vienen del módulo de VMDR. Le das Next, aquí programas el parche. Tú puedes instalar el parche de manera automática o inmediata, perdón, o puedes hacer la programación del parche para que este parche se instale mañana a X hora, en donde tú especificas el día y la hora. Y sobre todo, tú puedes especificar mensajes de instalación. Yo quiero que antes de que se instale el parche, mande un mensaje en donde me diga que se va a hacer la instalación del parche, etcétera, etcétera, etcétera. Si se necesita hacer un reboot, pues entonces que active la notificación del reboot, reboot request, reboot countdown, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden programar toda esta información a fin de que ustedes puedan tener, digamos, esta acción inmediata de poder mitigar estos parches. Entonces, básicamente es así como funciona el VMDR. Te permite, insisto, tener esa visibilidad hacia la plataforma que ustedes hoy día administran, te permite priorizar, te permite categorizar y te permite, digamos, ofrecer esa respuesta inmediata a través de la instalación de parches. ¿De acuerdo? De acuerdo, Eric. Eric, incluso aprovecho ahí para comentar algo, porque hace algunos días un cliente me preguntaba, bueno, está súper bien lo de los parches, pero ¿qué diferencia hay con WSUS? Pues digamos que Correcto. son algunas de las objeciones que se empieza uno a encontrar en una organización cuando trata de defender un proyecto de este tipo. Digamos que yo, y quiero resolver, porque probablemente algunos digan, bueno, no, está chévere lo de los parches, pero pues yo ya tengo WSUS o tengo una herramienta de parchado. Aquí un poco la diferencia está, veo la diferencia en varios puntos. Uno de ellos es, normalmente uno tiene que esperar el informe de gestión de vulnerabilidades que le entregan, ¿cierto? Empezar a mirar de esas vulnerabilidades cuáles son los parches y empezar a hacer un mapeo manual, muchas veces en Excel. Es decir, a esta vulnerabilidad le aplico estos dos parches y con esto lo resuelvo.
Entonces, Correcto. ahí hay un tiempo valiosísimo en el punto del cierre. O sea, definitivo, ni siquiera desde el primer punto de vista que es la identificación, porque digamos que la aplicación del parche final podría tener unos procesos adicionales, no lo discuto, dependiendo del tipo de activo, la criticidad, etcétera. Correcto. Pero definitivamente la consolidación de la información me toca normalmente hacerla de manera manual. Ese es uno. Otra cosa que conversaba con ese cliente era la dificultad de parchar sistemas remotos. Es decir, si yo lo hago todo con WSUS o dependo de la VPN, que normalmente no se usa para eso, pero o también depende de que el dispositivo, si es un servidor, pues siempre va a estar en la red interna, pero si es un dispositivo móvil, es decir, un portátil, por ejemplo, pues depende de que esté en la red para poder aplicar un parche. Con el uso de agentes que Eric mencionaba al inicio, que es otra de las características que ofrece esta solución, pues ya omito, digamos, esa objeción, digamos, desde el punto de vista técnico. Y Correcto. otra cosa que me pareció importante nombrarla es normalmente la capacidad o la cobertura de parcheo en terceros o aplicaciones de terceros limitada. O sea, con un WSUS o esto, pues poner un WSUS, pues realmente parchan normalmente lo de Windows y algunas aplicaciones, no muchas. Para el resto me toca hacer una cantidad de GPOs, configuraciones, bajar los archivos. Aquí claramente, pues, creo que por ahí mostraste incluso entre algunas que las seleccionaste, Dropbox, puede ver uno, bueno, aquí ves una lista, aplicaciones de terceros. Porque es que muchas veces confunden tercero. Una cosa es el sistema operativo, dicen tercero, Internet Explorer, sí, pero está muy ligado claramente a Microsoft. Eso no, Claro. yo no lo veo como un tercero. Un tercero es Dropbox, un tercero es, sí, Tomcat, Firefox, etcétera. Exacto. TeamViewer, ahí incluso creo que ya hay unos parches para Zoom también, que ahora está muy Sí, de moda. correcto. Sí, eso yo creo que es buena pregunta y qué bueno que la planteas. Efectivamente, yo creo que la mayor diferencia que tenemos con WSUS es que WSUS al final del camino pues es un producto Microsoft que está casado con Microsoft y en el caso nuestro pues nosotros tenemos la capacidad de poder hacer el parcheo no nada más a todo lo que es la familia Microsoft, que es Windows, Office, Office Viewer, etcétera, etcétera, sino SQL. Podemos hacer, digamos, el parcheo hacia todas estas listas que estamos viendo aquí del lado izquierdo, en el cual, pues, si tú te fijas, pues es una lista bastante amplia, el cual nos permite tener, digamos, esa posibilidad de ayudar a mitigar riesgos, no nada más a nivel sistema operativo y aplicaciones de Microsoft, ¿no? Entonces, sí, digamos con eso. Respecto a la segunda pregunta, el uso del agente efectivamente nos permite tener, digamos, la opción de poder hacer el parchado de las vulnerabilidades, no importa en dónde se encuentre el cliente, porque la gente al final del camino lo que hace es que si estás en tu casa, si estás en el café, si estás en la oficina, si estás donde quiera que estés, él busca salida a internet, sale a internet, se conecta a la plataforma, baja los parches y de ahí hace la instalación de los parches que sean necesarias para, pues, tener en todo momento ese dispositivo, digamos, hasta cierto nivel seguro. Entonces, básicamente esas son, digo que las diferencias y eso es, digamos, la ventaja que nosotros tenemos en el sentido de que no solamente estamos enfocados a una plataforma en particular. Pues bien, esto fue la demo del producto a grandes rasgos, pues sí, como el... Discúlpame, Eric, qué pena. ¿Ya me escuchas ahí? Sí, ya te escucho, no te preocupes. Qué pena contigo, estaba aquí hablando y tenía en mute. Solamente dos cosas, ya vamos a entrar al sorteo. Si quieres, me pasas un poco la presentación mientras resolvemos un par de preguntas adicionales. Es que un par de clientes me preguntaron por aquí, por el celular, me plantearon algunas inquietudes. Mientras mira, una de ellas es ¿en qué sistemas operativos se parcha? O sea, ¿cuáles está cubierto? La primera pregunta. Y la segunda, que qué diferencia hay entre el escáner pasivo o otro, o en escáner entenderían, y el mismo agente, que qué diferencia existiría. Contestando la primera pregunta, hoy el sistema operativo que tenemos soportado al 100 es Windows. En septiembre de este año se libera el soporte para lo que es la familia Linux. Y en noviembre, diciembre de este año también se libera lo que son los equipos Mac para tema de parcheo. Para tema de descubrimiento de infraestructura, es decir, los agentes que puedan hacer inventario de hardware y software,
Para ese tema en particular tenemos agentes para Windows, para Linux, para Oracle, para FreeBSD, para AIX, para Mac OS, prácticamente todas las plataformas. Solamente para el tema de patch management sí está limitado en este momento a Windows. En septiembre se libera la familia Linux y noviembre la plataforma de Mac OS. La segunda pregunta, ¿me la recuerdas, John? La segunda pregunta es la diferencia entre el escáner pasivo y el escáner y los agentes. Decía aquí, aquí escáner activo o agentes. Bueno, cualquiera de las dos. Explico brevemente la diferencia entre los dispositivos. El escáner, el agente, básicamente es un agente, pues, que se instala dentro de los servidores, dentro de los endpoints, y que continuamente está censando el equipo. Ustedes pueden programar, digamos, eso, inclusive pueden programar el tiempo en que que esté censando, que esté haciendo los escaneos full, que esté, digamos, obteniendo la información de manera automática. Ese es, digamos, el funcionamiento en general de la agente. Un escáner pasivo es un dispositivo, puede ser un appliance o puede ser un agente virtual o un escáner virtual que se monta en una VMware, y ese equipo puede estar montado en un puerto espejo, que lo que va a hacer es que va a ser, digamos, una función tipo sniffer, que lo que va a hacer es que va a escuchar el tráfico de la red y a través de escuchar el tráfico va a empezar a determinar el comportamiento, va a empezar a decir, mira, esta IP se está comunicando hacia esta IP o hacia afuera o hacia adentro, por estos puertos, por este tráfico, esto es lo que consume. Básicamente esa es la diferencia. El Passive Scanner, Network Passive Scanner, lo que hace es, se pone en un puerto espejo en donde va a poder escuchar toda la información de la red, las comunicaciones, cómo se está comportando, y el agente se instala en un equipo que nos va a permitir censar solamente la información que está dentro de este equipo. Ok, perfecto. Si alguien más tiene alguna pregunta, pues puede plantearla por acá o por el chat, como gusten. Mientras tengo una última, Eric. Bueno, les recuerdo, vamos ya a entrar a la fase final, ya estamos terminando. Vamos a hacer un sorteito con Kahoot, es unas preguntas relacionadas con el webinar que hemos venido desarrollando. Y aprovecho para mostrarle, aquí les estaba mostrando los dos premios que hay. Es un Google Home Mini. Es un parlante inteligente como asistente de Google, debe ser con el asistente de Google, y una gift card de Amazon, ¿sí? Entonces, mientras, Eric, aquí les voy a las personas que vayan, si quieren pueden ir entrando a este enlace, kahoot.it, y ahí aparece una casilla donde les va a pedir un PIN, ya se los voy a enseñar. Entre tanto, Eric nos responde la última pregunta que tengo por aquí. Entonces ingresan a esa página y va a solicitarles un PIN, ingresan su nombre completo. Es importante, sí, por favor, ayúdenos con la encuesta, digamos, que ya fue enviada al correo electrónico en relación con el webinar y lo que hemos venido haciendo, ¿vale? Entonces, y obviamente es importante para pues la persona que responde a la encuesta, pues de alguna manera, pues pues va a ser, se va a mirar si esta persona se responde la encuesta y gana el premio, pues la combinación de las dos cosas va a ser como un requisito. Bueno, Eric, la última aquí que tenía, pues ya estamos sobre el tiempo, es que si al identificar todos los equipos de la red, ¿cierto? La plataforma me sirve como de inventario, o sea, que qué diferencia hay con una plataforma, con una tecnología que tengo, lo que logro aquí entender con la pregunta es, o con una tecnología, porque hay herramientas de gestión de inventarios. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la diferencia en términos generales de esto? Sí, básicamente sí, nos sirve a manera de poder tener un inventario primero, de todos los dispositivos y a partir de ahí empezar a obtener la información del hardware y del software. Inclusive, ahora que mencionabas, efectivamente existen herramientas, Diego, yo creo que de las más conocidas es la de ServiceNow, para hacer una CMDB. Y lo que nosotros hacemos es el inventario e inclusive esa información, digamos, se puede exportar hacia una CMDB, que es la de ServiceNow, para poder alimentar. Podemos ser inventario y si el cliente ya tiene una CMDB, podemos ser, digamos, ese generador de información para que esa CMDB se vaya alimentando de manera continua y constante. Ok, perfecto.
No, por aquí no sé, aquí habían unas notas, ¿tiene alguna? Ok, no hay más. Si tienen alguna, aquí aprovecho un mensaje que escribió uno de nuestros compañeros en Bisecure. Pues definitivamente, si hay alguna duda, si quieren profundizar en algunos de estos temas que hemos venido hablando, pues no duden en contactarse con nosotros. Y pues seguramente en compañía de Eric, Qualis, Ángela, que por ahí la vi también conectada, podemos seguramente ayudarles a resolver esas inquietudes. Listo, Eric, ¿no? Pues de momento, pues gracias, ¿no? Ya creo que por aquí damos finalizada la presentación. Nos quedan unos minuticos adicionales para hacer el sorteo, ¿vale? Por aquí ya vi que ya hay gente que a la... Julián, que es de Bisecure, no puede participar. Aquí hago una de la claridad, que sabe las respuestas. Eric tampoco, Ángela tampoco de Qualis. Pero bueno, aquí se están entrando, entonces vamos a dar un minutico adicional. Eh, vamos a dar un minutico adicional para que se conecte la mayor cantidad de personas. Entonces vuelvo y repito, kahoot.it, y ingresan este PIN y ya. Van a hacer 5 preguntas relacionadas con, el, con, lo que, con lo que vimos en la charla. Algunas serán un par de opciones, hay una opción. Ya les voy comentando cada una de las mismas. Entonces, aquí yo estoy esperando, no sé, demos ahí 2 minuticos adicionales, un minutico, nada más porque ya estamos sobre el tiempo. Antes de pronto que termine, muchas veces termina este juego y todos se desconectan de inmediato, pues de antemano les agradezco la participación, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos esto haya sido de utilidad definitivamente. Y como les decía hace un momento, no duden en contactarse con nosotros si quieren obtener mayor información, si ven que una solución como Qualis o la estrategia que planteamos al inicio de la presentación tiene sentido entre la organización, pues seguramente estaremos atentos a ayudarlos. Y pues recibimos los comentarios claramente de nuevas, de las próximos webinars, de qué quieren ver y hacia dónde vamos, ¿vale? Y la primera posición para Daniel Ospina. Felicitaciones a los ganadores. Nada, felicidades. Ahí está el Google, no me acuerdo, el mío. Primera posición, Google Home Mini y el Amazon Gift Card. Pues muchísimas gracias nuevamente. A los ganadores, porfa, envíennos un correo a mercadeo@b-secure.co con los datos de envío de estos premios, con su nombre completo, dirección, correo y teléfono. Entonces, a Daniel y a Luis Becerra, por favor, esa información. Entonces, muchísimas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por la compañía de todos. Hasta luego. Gracias.